Hola, ¿qué tal? Esto es Nerdcast, el contenido musical de Internet más buena onda. Tan buena onda que el ruido se escucha delicioso. Comenzamos. This program is coming to you via Relay 2 satellite, a spacecraft orbiting the Earth at a speed of over 17,000 miles per hour. The musical selections you're about to hear were first tape recorded and fed into a transmitter where they were beamed to Relay 2 spacecraft. As you listen to the musical selections, note the clarity and excellent stereophonic separation between the left and right channels, even after traversing 12,000 miles through space. Esto es Nerdcast. Comenzamos. There ain't no fight in the bar room. Have fun, man. Hola, ¿qué tal? Yo soy Júpiter y esto es Nerdcast. Bienvenidos a este episodio que me debo a mí mismo desde el comienzo de mi carrera, porque fueron contenidos como estos y sobre todo lo que vamos a escuchar el día de hoy, un playlist que viaja otra vez, solo a un lugar. ¿Y qué lugar es ese, Tito Júpiter? Stockton, California. La década de los 90. Solo la década de los 90. No nos vamos a salir ni un año de la década de los 90. Exactamente, así es. Porque hablar de esta banda es hablar de la década de los 90. En ese momento nadie sabía que en ese lugar pequeño de Stockton, California, con ese par de freaks, se estaría reescribiendo la historia del rock and roll como lo conocemos hoy en día. Y es que Stephen Malkmus y Canberg, los genios detrás de Pavement, tampoco sabían que estaban a punto de cambiarlo todo. Así es, estamos hablando de Pavement, una banda que comienza actividades allá en Stockton, California, en 1989 y que finaliza, o que termina más bien, de publicar material original en 1999. Mítica banda del indie rock, mítica banda de la escena independiente, una banda de músicos, una banda de creadores, una banda de periodistas, una banda de gente muy clavada en la música, de melómanos y otras cosas así. No eran una banda accesible, o más bien no eran una banda que tuviera éxito popular. Sin embargo, sí eran una banda que tenía influencia dentro de lo que vendría a constituirse como la escena californiana del rock independiente. Todo esto tras interpretar a la perfección, asimilar a la perfección la música de sus influencias no waveras de Nueva York, como Swans, como Sonic Youth, su cotorreo college como Husker Du, como R.E.M.,
su onda Loud Quiet Loud, que se remonta al inicio de la música popular por allá de los 1700. El Loud Quiet Loud, que los Pixies lo interpretaron a la perfección en la década de los 80s. Y de ahí, este sonido que lograra mimetizar a la perfección, asimilar a la perfección más bien, Pavement, Steven Malkmus, Gamberg, etcétera, etcétera. Se irían añadiendo miembros a la alineación, pero ellos comenzaron con este cotorreo. Después influenciaron a bandas como Wizard, como Nada Surf, etcétera, etcétera. A Bjork un poco también. Pero siempre fueron una banda súper disfrutable desde el inicio. Box Elder de Slay Tracks, una banda súper cómica, porque, bueno, o con un humor bastante particular, porque el nombre del disco o de este primer EP es Slay Tracks from 1933 to 1969. Se publicó en 1989 y bajo la licencia de Domino Records resultó súper bien acogido por la crítica. Y como les decía antes, no solo por la crítica, por otros artistas, por otras personas que después se convertirán en músicos, en periodistas, en críticos, etc. Lo cual ya les ganó un favor sin que ellos lo supieran a futuro, porque durante la década de los 90 dichos artistas, dichos creadores, dichos periodistas serían referencia, serían influencia. Y por ejemplo, alguien que ya era referencia, obviamente mucho antes de conocerlos, pero que cuando escuchó su música se volvió increíble, absoluto y devoto fan de ellos, igual que yo. Bueno, él antes que yo. De hecho, gracias a él, yo soy fan de Pavement. Gracias a él y a Víctor de Caso, un amigo de la adolescencia, que soy fan de Pavement. Y estoy hablando de John Peel. Porque John Peel, mítica figura, en paz descanse, mítica figura de la BBC, curador por excelencia de la música alternativa con proyección popera. Él se volvió muy fan y muy seguidor de lo que vendría a ser Pavement durante la década de los 90. Y eso sin duda alguna les dio credibilidad dentro de la escena. Ellos fueron en principio concebidos como un proyecto de grabación y no de tocar en vivo, algo así como Gorillaz sin la plataforma de la tecnología de cuando sucedió Gorillaz. Sin embargo, solo querían pues hacer música, grabar videos, nunca presentarse en vivo, nunca tener como prensa ni nada, solo hacer discos o hacer canciones y postearlas. Y con eso salió lo primero, como lo que estamos escuchando, Box Elder de Pavement, pero aquí interpretado de una manera muy interesante por Surfer Blood, porque, pues como les hablábamos, Pavement fue muy importante para los músicos. En ese momento era más importante probablemente para sus colegas músicos que para el público en general. Y por lo regular siempre, porque quizás su único éxito llegaría a la mitad de su carrera con Cut Your Hair, y sin embargo tampoco fue un éxito arrollador. Y sin embargo hoy estamos hablando de Pavement, hoy estamos considerándolos y trayéndolos a la discusión como una de las bandas más importantes de la década de 1990 y probablemente la que retrate aquella década con mayor fidelidad. Estamos escuchando entonces a Surfer Blood con Box Elder, un cover de Pavement en vivo en los estudios de la KXP mítica
mítica estación de Seattle, Washington, que les estamos compartiendo en la descripción de este contenido. Vamos a disfrutar de esto y volvemos con un poco más de música de Pavement y más de su historia aquí a Nerdcast. Thank you. Thanks. We are Separate Blood. Have a lovely festival. Thank you, KX. Low Life Nerdcast. Ok, ya volvimos aquí a Nerdcast con más de lo que nos reúne el día de hoy, y es Pavement. Este contenido que, les insisto, ya me lo debía. Gracias a esta banda soy generador de contenido musical. El día que los escuché y que comencé a compartirle mi alegría a la gente, y que me di cuenta que no era suficiente para lo mucho que me gustaba Pavement, pensé y dije, ojalá tuviera un programa de radio o algo así que me llevara a poder poner sus canciones todo el tiempo y que toda la gente se diera cuenta de lo bonito que puede llegar a sonar el ruido de la orquesta, de las distorsiones, como si Sonic Youth o Swans conocieran en una hermosa tarde de verano, con colores en el cielo que rozan desde el magenta en matices que van hasta el vainilla claro, clarito. Mientras los violines suenan, siempre y cuando estos violines fueran azotados en contra del suelo hasta que cobraran vida y lloraran del dolor que están sufriendo y comenzaran solo a hacer ruido. Así de bonito se sentía Pavement en mi adolescencia, en la década de 1990. Por eso canciones como como Perfect Depth, como Perfect Depth de el Demolition Plot J7, su segundo EP, antes de salir con su primer producción larga, que sería súper bien recibida. Pues no me comenzó a encantar. Yo no los conocí ahí. Obviamente, aquí estamos hablando de 1989 todavía, con Perfect Depth, que es lo que estamos escuchando de fondo. Sin embargo, sí la escuché después. Fue de lo primero que escuché de Pavement, solo que lo escuché mucho después. Lo escuché como 5 o 6 años después. Aquí estamos hablando de 1989. Pavement llegó a mi vida a la edad de 16 años, en 1995, por ahí de... no recuerdo el mes, pero me acuerdo más o menos del año, y lo recuerdo porque fue un momento muy feliz en mi vida. Y ese ruido y ese caos me recordaba o más bien me hacía sentir en casa, me hacía sentir acogido, me hacía sentir como acompañado. Entonces, como les comentaba,
de rolitas como esta, Perfect Depth. Un excelente track de Pavement que en aquellos inicios parecía ser comparado con The Fall, mientras que parecía que más bien ellos querían sonar a The Replacements. Y sin embargo, ninguna de las dos cosas estaba sucediendo. Lo que estaba sucediendo, y nos dimos cuenta después, es que estaban sonando a Pavement, es que estaban sonando a un nuevo coto, a un nuevo cotorreo que, como les decía, después lo volvimos a escuchar recurrentemente en proyectos como el de Wizard o como el de Nada Surf u otros. Aquí todavía podemos escuchar muchísimo de la influencia Sonic Youth o de la influencia Swans. Pero también ya podemos escuchar a Pavement. Low life music. Dance. En bandas como Pavement, la influencia ruidosa del punk es súper evidente. Sin embargo, a diferencia del movimiento grunge que se estaba llevando a cabo en la misma parte del mundo, en el mismo océano, solo que más al norte, no en California, sino en el estado de Washington, cerca de la ciudad de Seattle, suburbios como Aberdeen, etcétera, etcétera, hacían un sonido más furioso, mientras que el sonido californiano, un poco más hippie, se clavó más en la parte psicodélica del noise. Empezó a experimentar muchísimo con el ruido. Pavement, Stephen Malkmus, Steve Camberg, se comenzaron a juntar con Gary Young y Bob Nastanovic para darle una pulidita más al sonido Pavement, al sonido más psicodélico, al sonido más California, a la definición de lo que, como les decía, vendría después. Un montón de bandas que se influencian de lo que ellos hicieron, directa o indirectamente. Estamos escuchando Summer Bay en vivo en 1998 de Pavement, una muestra muy clara de lo que les estoy diciendo, porque estamos hablando de Slanted Enchanted de 1992. Se juntan con Gary Young para producir ese disco, porque Gary Young tenía un estudio en su casa y Gary Young era súper hippie, entonces es el que les mete esa vibra psico. Sin embargo, también necesitaban a Bob Nastanovic para hacer unas percusiones auxiliares. ¿Qué es esto? Si Gary Young iba a hacer la batería, pues Bob Nastanovic como percusiones auxiliares iba a hacer las maracas, los bongos o cualquier cosa que se les ocurriera golpear en ese momento. ¿Y por qué digo cualquier cosa que se les ocurriera golpear en ese momento? Bueno, hablaremos de eso cuando continuemos revisitando la carrera de Pavement. Mientras
me gustaría que pudiésemos disfrutar un poquito más de esta rola Summer Babe de Pavement aquí en Nerdcast. El poder del punk se comienza a mezclar con la orquesta de las distorsiones y comenzamos a escuchar al mejor Pavement. Low Life Music. Nerdcast. Es así que Pavement sigue, más bien, no comienza, sigue evolucionando para llegar a 1992. Ya con Gary Young y Bob Nastanovich llegan a Slanted and Chanted de 1992, en donde comienzan a contar ya de tiempo completo con la presencia de Mark Evil en el bajo. Mark Evil, que después yo conocí, tuve la fortuna de presenciar el acto de Sonic Youth en vivo en Guadalajara, solo a 5 cuadras de mi casa. Tuve la oportunidad de acceder a los camerinos, gracias a la fortuna de contar con una amistad de muchísimos años, desde que se remontan hasta la adolescencia, cuando todos éramos fans de Pavement. Todo cierra. De la banda que le abrió en ese momento a Sonic Youth, Descartes a Kant. Entonces, en ese momento tuve la oportunidad de conocer y entrevistar a Mark Evil, que era el bajista, o que era la persona que venía con el bajo de Sonic Youth en ese momento, y que en 1992 fue el último elemento importante que se integró a Pavement. En ese momento Pavement comienza a ser una banda de tiempo completo y a decir, what the fuck, nuestro proyecto alternativo de hacer solamente como grabaciones y cero presentaciones ni nada, solo ser una banda virtual, y vamos a hacer una banda siempre y cuando no nos involucremos con aquel demonio de los 90s conocido como el mainstream, conocido como Geffen Records, etcétera, etcétera, que había corrompido hasta Sonic Youth, hasta Nirvana, hasta Oasis, a todas las bandas las había logrado corromper, a Pulp y a todos, a R.E.M. Entonces, ¿qué pasaba? Que Pavement quería mantenerse, o Steven Malkus quería mantenerse al margen de todo eso. Es así
que deciden generar una carrera a base de solo firmar con disqueras independientes. No importa, nos va a saltar el copyright porque todas las disqueras independientes han sido adquiridas por alguna de las 4 grandes disqueras. Eso quiere decir que ya no existe la música independiente. Toda la música va a tener reclamos de derechos de autor. Y créanmelo, yo conozco a músicos y sé que no están recibiendo un quinto. O a lo mejor sí un quinto, pero no el dinero que la gente pensaría que deberían de recibir por la música que están haciendo. Esto es como es. Y bueno, ahí está. De todas formas, no nos vamos a meter con ese tema hoy. Será tema, si le dan like bien duro ustedes a estos contenidos, será tema para otro podcast. Estaría padre, ¿no? De repente tocar temas que tienen que ver con las prioridades en las programaciones musicales y cómo no han cambiado tanto, ¿eh? Pero bueno, no divaguemos. Continuamos con Pavement. Pavement siguió evolucionando y para su siguiente producción saldrían sus mejores éxitos, como lo que estamos escuchando, Cut Your Hair, de 1994. Fue su primer gran éxito y su máximo gran éxito en las listas de Billboard hasta la fecha. Logró un número 87 y también logró instalarse en parte de la cultura popular. Por ahí están algunos comerciales, en algunas películas, etcétera, etcétera, etcétera. Con Cut Your Hair, Pavement ya intentaba lograr llegar a mayor número de personas. Ya se notaba la preocupación por la inversión de tiempo, dinero, talento y confianza que se estaba poniendo en el proyecto. Y parecía que la banda se elevaba, pero se súper elevaba a las expectativas. Con Cut Your Hair de 1994, que ya es publicado por la mítica Matador Records, comenzando así una relación que se volvería icónica para la banda indie de mi época. Y ya bajo el disco Crooked Rain sale esto que estamos escuchando hoy, Cut Your Hair. Para este momento ya era una locura. Para Crooked Rain, Pavement se estaba permitiendo hacer locuras como las que estamos escuchando. Cut Your Hair, una versión en vivo que me encantaría que disfruten tanto como yo lo hago. Each and every day I saw another one just the other night, a special needs band. I'll never lie, I'll never lie, I'll never worry, but I don't care, I really don't care. Did you see the drummer man?
Advertising looks and chops on must. No big ass songs mean a lot when songs are fine, and so are you. Face right down to the practice room. Catching and face. Hurry up, hurry up, hurry up, hurry up, hurry up, hurry up. Low life music. Netnets. Range life. So, hope you dig it. Ya avanzamos durante la década. Vamos a llegar a ese momento de Crooked Rain, que ya tocamos un poco con Cut Your Hair, su máximo éxito, seguramente. Pero no mi canción favorita de esa época, ni mi canción favorita siquiera de ese disco. Estamos hablando de Crooked Rain. Sin duda quizá no su obra maestra, pero una de sus mejores producciones. En 1994, este disco estaba lleno de tracks inspirados, de tracks que luego eran muy obvios en el agua de la que bebían bandas como Blur, ya para discos como el 13. Era obvio que Graham Coxon, guitarrista de Blur, estaba súper inspirado en Pavement, que aquella visita que tuvieron, aquella gira que tuvieron por Estados Unidos y aquel compartir tocada en Lollapalooza y otros escenarios causó una influencia dentro del guitarrista de la banda británica, de la banda icónica del sonido Manchester, Blur, que después se notaría mucho en los trabajos de esta banda y también se notaría en toda la discografía de Graham Coxon como solista. Pero eso es tema para otro momento. Denle un resto de likes. Pero ¿qué digo likes? No solo likes, corazones, amor, todas las reacciones que se les ocurra. Pónganselas a este contenido para que me ponga a trabajar y haga un playlist con lo mejor de Graham Coxon, con Blur o sin Blur, como a ustedes les dé la gana. O podemos hacer un hilo Graham Coxon, Blur, Damon Albarn, que vaya así: Graham Coxon solista, Blur, Damon Albarn solista, Gorillaz, o como ustedes decidan. Denle likes o comenten. Pero bueno, la cosa es que Pavement empezó a influenciar y a tocar los corazones de la gente que lo escuchábamos, porque para ese momento fue cuando los comencé a escuchar. Después del lanzamiento de Crooked Rain, que es un discazazazo. Y de ahí rolas como esta, como Range Life, que estamos escuchando con Pavement,
de una presentación que se realiza en San Diego, California, en 1999. Por ahí, ya les comentaré, tengo algunas versiones que no encontré y que tuve que pasar de una versión que tengo en mis discos por ahí de vinil y que bueno, pues intenté digitalizar lo mejor posible. Sorpresa, ya vamos a ver cuál es. Pero por lo pronto, como les decía, Range Life y la infinita vocación de Pavement y de Stephen Malkmus para influenciar a muchos otros artistas alrededor del mundo. Lo que vamos a disfrutar a continuación es esta misma canción de Pavement, Range Life. Pero sin embargo no está interpretada por Pavement, está interpretada por The Aubreys. ¿Y quiénes son The Aubreys, Tito Júpiter? Espera, ya te comento, no te preocupes, yo te voy a explicar quién es The Aubreys, mi querido boomer. Y no lo digo en forma despectiva. Yo también soy un boomer. Yo también estoy viejito. Yo también estoy usando lentes ahora para poder ver la pantalla y ofrecerte una grabación de mediana calidad. The Aubreys son la banda liderada en la voz por Finn Wolfhard. ¡Ey! ¿Y quién es Finn Wolfhard, Tito Júpiter? No te preocupes, mi querido boomer. Ya no tengo que hacer el disclaimer, ya dije que yo también soy un boomer, pero resulta que yo sé quién es Finn Wolfhard. ¿Se acuerdan de el menso de Stranger Things? ¿O de la nueva de It? ¿O de la nueva de los cazafantasmas? Ese flaco, él es Finn Wolfhard. Y no es muy buen actor, pero su interpretación de Pavement es bastante convincente. Debería de actuar de Stephen Malkmus, no de todo lo que ha actuado. Y todo porque parece que como Stephen Malkmus no tiene una voz privilegiada, parece, porque sí, es muy difícil cantar así. Sin embargo, lo que nos queda claro es el amor por el género. Vamos a disfrutar de The Aubreys, esta banda que, como les comentaba, es la banda de Finn Wolfhard, y este cover de Pavement de Range Life. Run from the pigs, the buzz, the cops, the heat. Pass me the gloves. This crime, it is never complete until you snort it up or shoot it down. You're never gonna feel free. Out on my skateboard, the night is just
low life music. Napcast. Híjole, mano. Qué chido está Pavement. Sí, está buenazo. Y por eso me gusta mucho. Ya estamos... Porque están escuchando Rattled by the Rush del Wowie Zowie de 1995. Así que ya están escuchando la parte cool. El cenit, el pleno, el comienzo de la plenitud de Pavement. Wowie Zowie lo graban, se dan el lujo de grabarlo en Memphis. Sí, en 1995, obvio, eso es lo que iba a decir. Pero en Memphis, Tennessee, cuna del blues, cuna del rock, y se empieza a notar. Ya habíamos escuchado antes cómo, aunque Pavement se juraba fan de The Fall y The Replacements, sonaba un poco a Swans, a Husker Du, a Sonic Youth, a Pixies, a R.E.M. y toda esta corriente que trataba como de negar el rock, como de ser los contras, ¿no? La bandera principal de bandas como Weezer, como Nada Surf, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, no, escuchamos a Range Life, escuchamos Cut Your Hair, escuchamos canciones en las que son muy claras sus influencias country, sus influencias blues, sus influencias rock clásico, sus influencias psicodélicas. Y para Wowie Zowie comienzan a hacer lo que les da la gana y se van para allá. Y con no querer sonar clásicos, pero irte a un estudio producido por gente clásica y bajo la influencia de mucha hierba, marihuana, estoy hablando de la droga porro, es que Stephen Malkmus asegura y reconoce haber elegido la mayoría de los sencillos de este disco del Wowie Zowie de 1995, y cito: parecía una buena idea en el momento. Esto, no sé si quiso parafrasear aquella mítica frase de El silencio de... No del silencio de los inocentes, perdón, de Hannibal. ¿O qué? No, porque Hannibal se estrenó después. Quizá Stephen Malkmus penetró en el Zeitgeist, porque él dijo: parecía una buena idea en el momento. Varios de ellos en mi cabeza sonaban como verdaderos éxitos, y sin embargo, probablemente no fueron éxitos. Pero canciones como lo que acabamos de escuchar, Rattled by the Rush, o lo que vamos a disfrutar a continuación, Father to a Sister Doll, que viene también en ese disco, Wowie Zowie de 1995. Es una pasada psicodélica por el verdadero indie rock, por el verdadero noise, por el verdadero garage, el espíritu college, el espíritu del universitario, del estudiante que en su tiempo extra tiene una banda de rock y no la dedica necesariamente a querer conquistar a la chica que le gusta, sino a los temas verdaderamente interesantes, los temas verdaderamente importantes de la vida, los temas que no se tratan el 14 de febrero, y sin embargo lo hacen de la manera más cursi y melcochuda posible. Pareciera destinada para un 14 de febrero. No se puede negar la cruz de su parroquia cuando escuchamos Father to a Sister Doll de este disco, Wowie Zowie de 1995. Aquellos momentos en los que Stephen Malkmus le dice a su voz: what the fuck, te voy a retar lo mayor posible, no para que cantes bien, sino para que llegues al extremo.
Voy a ver cuánto logras hacer antes de que comience a toser sangre. Eso se escucha clarísimo en esto que estamos escuchando, Father to a Sister to. Low life music. Netflix. Blind date with the chancellor, we had oysters and dry lancers, and the check when it arrived, we went Dutch, 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 a redder shade of neck on a whiter shade of trash. This memory born is giving me a rash. I'm flat out, so beautiful. Para 1997, Pavement se topa. Topa es un decir, porque todo el mundo trabaja por las cosas que hace factualmente, no virtualmente, probablemente, pero sí por las que hace factualmente. Y también muchas de las que se hacen virtualmente. Pero bueno, la cosa es que para 1997, Pavement, encabezados por el anticarisma por excelencia de Stephen Malkmus, llegan a esto titulado Brightening the Corners. Un disco que los acerca a su lado más clásico. Ya habían pasado por aquellos estudios de Tennessee, de Memphis. Ya habían comenzado a trabajar o intentado trabajar con gente de aquel momento de Sonic Youth y de Pixies que los había rechazado, y entonces regresaron a esta otra parte, o se fueron a esta otra parte más tradicional, más roots del rock and roll norteamericano, y eso marcó una influencia clarísima, porque para 1997 en Brighten the Corners, algunas de sus mejores canciones, o de mis canciones favoritas, como lo que estamos escuchando, Shady Lane o Stereo, salen a la luz. Y para mí es cuando sale a la luz el verdadero genio de Stephen Malkmus. Yo los acababa de comenzar a escuchar apenas un par de años antes, en donde ya tenía como varios discos, varios EPs, y varias de esas canciones me gustaban. Sin embargo, en ese momento acababan de sacar algo nuevo. Lo había escuchado, me había encantado y esperaba con ansia su siguiente material. Y aquí estaban con esto, con Brightening the Corners.
de 1997. Yo fui a comprarlo al Mix-Up el día que salió. El día de su lanzamiento internacional. Era de Matador Records, así que aquí en México fue distribuido por Noiselab. Y así fue que conseguí esto. Excelente pieza de Pavement. Estamos hablando de Bright on the Corners de 1967 y mi canción favorita de ellos de toda la vida hasta el momento. Han seguido grandes canciones después, pocas porque estamos hablando ya del cenit. No del cenit, sino del punto pleno, de la obra maestra de Pavement, Bright on the Corners, y esto, que para mí es su mejor canción de toda la vida. Stereo, puro noise, pura psicodelia, puro viaje lisérgico para disfrutar de esto. The voice of Geddy Lee, how did it get so high? I wonder if he speaks like an ordinary guy. Well, I know him and he does. My fact checking. Focus on the quasar in the mist. The Kaiser has a cyst. I'm a blank one. It's the corpse happened if they stick. They will drown you in a creek in the neck of the woods that was populated by Pirate Nation on the fly. Everybody knows it was that was given up for free. Lots of details to discern. Lots of details, but hi-ho, silver ride. Hi-ho, silver ride. Taking down the ride to see me now. Get off here. Where are the stairs? Tell me what I Low life music. Nap dance. Under blue moon I saw you. So soon you'll take me up in your arms too late to beg you. Or cancel it though I know it must be the killing time. Unwillingly mine. Feet up against. Hola, ¿qué tal? Ya volvimos. Y estamos escuchando a Echo and the Bunnymen con una de sus versiones en vivo de The Killing Moon. ¿Por qué estamos escuchando a Echo and the Bunnymen? Tito Júpiter, se supone que el capítulo se trata de Pavement. ¿Qué te pasa? No es cierto. La gente que es fan de Pavement ya sabe por qué estoy escuchando a Echo and the Bunnymen y The Killing Moon y por qué está dentro de este playlist. Porque para 1997, 1998, Pavement, que después de el Bright on the Corners había entrado en una espiral de fracturación, los miembros como Scott Canberg
y otros estaban un poco desilusionados de que Stephen Malkmus, súper controlador de las producciones, no los dejara participar más que para los arreglos y no para la elección de los temas, la escritura de ellos, componer, etc. Luego los dejaba componer, hacían lados B, a la gente le gustaban y no los dejaba meterlos a los discos, etcétera, etcétera. Se empezaron a molestar y empezó un proceso de fragmentación de la banda. Sin embargo, aún en ese momento seguían siendo súper creativos, porque para ese momento es cuando salen con esta locura, pero una locura, porque en el EP Speed and Stranger, no, perdón, en el EP Major Leagues viene esta rola de 1999 de Echo and the Bunnymen, un cover obviamente de Killing Moon, brutal. Vienen otras rolas, obviamente viene la rola de Major Leagues, que es una gran rola. Este último disco con el que Pavement se despide de las canchas, llamado Terror Twilight, en donde, como les decía, viene Speed and Stranger o Major Leagues, es producido por Nigel Goodrich, que ya había producido antes a Radiohead, a Beck. Los convenció de no grabar en el estudio en el que había grabado Sonic Youth, Washing Machine, y cambiarlo por un estudio en el que se pudieran grabar 24 pistas. Así es que los llevó a un estudio donde ya había grabado él con Beastie Boys y con R.E.M. Nigel Goodrich, que como les decía antes, ya había grabado con Radiohead, ya había grabado con Beck, y bueno, los metió a ese estudio para realizar ese último disco, Terror Twilight. Ya a nadie le importaba la banda en ese momento que Bob Nastanovich le puso el nombre al disco. Stephen Malkmus ya ni siquiera le interesó meter mano en eso. Y está buenísimo. Vienen obras maestras como Major Leagues y como el lado B de Major Leagues, que vamos a escuchar a continuación. Estamos hablando de la versión de Pavement de la rola de Echo and the Bunnymen, mítica del No Wave o del New Wave británico, Killing Moon. Esta versión la encontramos en una evening session de la BBC, a la cual fueron invitados por influencia de su fan número 1 en influencia en Reino Unido, que era John Peel. Una evening session en 1997 recogió este trabajo de Pavement, de Killing Moon. Disfrútenlo, está buenísimo. Una gran obra maestra de Echo and the Bunnymen, interpretada por unos grandes, Pavement. Sadomasoquismo y New Wave brutal. Dark Wave escena presente en la casa. Gracias, Pavement.
Low life music. Napcast. Hola, ¿qué tal? Ya volvimos aquí a Nerdcast. Yo soy Júpiter. Espero que compartas este contenido y que compartas las bandas, que compartas tus canciones favoritas de Pavement. Y que le digas a todos tus amiguitos noventeros, boomers, que aquí hay música para ellos, música underground, música indie rocker, forever as hell. Estamos escuchando Speed on a Stranger de Pavement, de su última producción Terror Twilight y de su penúltimo EP, Speed on a Stranger. Su último EP fue Major Leagues, del que escuchamos el lado B, cover de Con the Bunny Man, de Killing Moon. Pero nos vamos a despedir no con lo último, sino con lo penúltimo. ¿Por qué? Porque me parece la forma perfecta de terminar. Me parece el epílogo correcto. Me parece una forma indicada de rendir homenaje a lo que fue Pavement, con lo que para mí es su última gran canción, su última obra maestra, su última gran obra maestra. Speed on a Stranger es un viaje melancólico por el folk minimalista que bebe un poco de la psicodelia noise californiana, de la buena onda hippie y del viaje lisérgico, psilocibínico, serendipítico que se impregna por todo California, desde el norte, desde San Francisco, desde donde estas ideas progres y liberales van adoptando o fueron adoptando su parte dentro del zeitgeist actual. Whatever that fuck means. Eso significa que esta rola me gusta mucho y por eso ese análisis tan introspectivo, tan clavado, porque la he escuchado muchísimas veces y he pensado en esta canción de todas las formas y de todas las interpretaciones que se me han podido venir a la cabeza. Speed on a Stranger es mi rola favorita de Pavement. Me gustaría que la disfrutaras tanto como la disfruto yo. Si la disfrutas solamente la mitad, seguramente ya es muchísimo. Como les decía antes, es un viaje nostálgico, tierno, cursi, lisérgico, psicodélico, por el noise, por el country, por el rock, por el blues, por el folk, sin olvidar, como les decía desde el principio, siempre este toque minimalista y la voz tan peculiar del anticarisma de Stephen Malkmus, esa voz muy talentosa para desafinar y para sincopar en el momento correcto. Stephen Malkmus es jazz en la voz, es síncopa en la voz. No desafina, simple y sencillamente está en tonos en los que la gente piensa que no es agradable navegar. Yo fui Júpiter y esto fue Nerdcast, el contenido musical de internet más buena onda, tan buena onda que el ruido nos relaja, pero nos relaja a montones. Hasta la próxima. Sun
the one that leads you high, 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 high. What is this? This is a portal connecting our reality with alternate space-time continua. Esto fue Nerdcast. Hasta la próxima.